continuación se va a desarrollar el tema de reacciones químicas. Mi nombre es Elmer Ernesto Cardona y soy tutor de la materia de química como parte del curso de reacción académico para estudiantes de nuevo ingreso. Vamos a definir qué es una reacción química. Entonces, se sabe que la reacción química es aquella que se da cuando ciertas sustancias sufren cambios de identidad. Es decir, que tenemos una sustancia con características definidas y luego de que ocurre la reacción química, las características cambian una vez ocurrida la reacción. Entonces, parte de la idea del consumo de uno o más sustancias, al mismo tiempo que se forman nuevas sustancias. Ejemplos de ello, ejemplos comunes son la combustión de la gasolina y de la glucosa, que son dos como ejemplos de reacciones químicas cotidianas que podemos ver fácilmente. Entonces, la reacción química parte de, o en su inicio, parte de material o sustancias que son reactivos, es decir, lo que tenemos al principio. Una vez ocurrida la reacción química, estos reactivos ya se han consumido en algunas ocasiones de forma total y otras de forma parcial. Entonces, este consumo es lo que genera una nueva sustancia que se conoce como producto. Es importante conocer un poco de la simbología que tienen las reacciones químicas, que se conforma ya directamente en lo que se conoce como ecuación química. Es decir, que esta simbología se plasma en lo que viene a ser la ecuación química, pero es parte siempre de la nomenclatura o simbología de las reacciones químicas. Y por ejemplo, tenemos una S entre paréntesis. Estos son símbolos que acompañan a los elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos, en el caso de LS, la S entre paréntesis, si tenemos aluminio, si tenemos esa simbología dentro de una reacción química, nos está queriendo decir que ese compuesto aluminio se va a entrar en estado sólido. Y así sucesivamente para L que corresponde a líquido y para G que corresponde a un estado gaseoso. En el caso de AC o AQ, simboliza lo que es un estado acuoso. El siguiente símbolo, este triángulo hacia arriba, indica que hay una liberación de energía en forma de calor. Generalmente se coloca dentro del símbolo, que es la flechita que indica el sentido de la reacción. Entonces, para saber si una reacción libera calor, normalmente se utiliza la combinación de los últimos símbolos que mencioné de la siguiente manera. Entonces, para tener una reacción química con esta simbología, está indicando que durante ocurre la reacción se va a estar liberando. Y luego tenemos una doble flechita que vendría a ser específicamente de esta manera. Esto indica que la reacción es de tipo reversible y que existe como una especie de equilibrio entre los reactivos y los productos. Además de ello, están los símbolos para referirse al desprendimiento de generalmente de gases o la precipitación. Por ejemplo, en el nitrato de sodio, a través de una reacción química, este se precipita.
Entonces, los símbolos que tenemos para desprendimiento es una flechita hacia arriba, indica liberación generalmente de gas, y la precipitación generalmente es un sólido el que se precipita. Generalmente se coloca similar al ejemplo de calor, en la flecha que indica la reacción. Por ejemplo, de esta manera indicaría una y la otra sería esta. Y el último símbolo vendría a ser la adición. Entonces sabemos que la estructura de las reacciones químicas generalmente va un elemento A más un elemento B y la flecha que indica el sentido y los productos. Esto es de manera general porque también podemos colocar acá los coeficientes, en donde la A minúscula sería el coeficiente y la A mayúscula sería el tipo de elemento. Y de igual manera acá y también acá. Entonces, esta es la simbología que se utiliza dentro de la ecuación química que presenta a la reacción química. Existen ciertas características que nos permiten identificar si una reacción química está ocurriendo o ha ocurrido. Una forma es a través de un cambio en el aspecto. Por ejemplo, en la cadena de hierro, cuando se oxida, vemos que cambia, por ejemplo, de color y la estructura comienza a liberar como un polvito y esto hace que se vaya deteriorando la cadena y si la tocamos se va a sentir diferente. Entonces este es un cambio de aspecto que evidencia una reacción química. También pueden existir ciertos indicadores como son la emisión de luz, el calentamiento o el cambio de color. Y una característica importante en las reacciones químicas es que se cumple la ley de conservación de la masa. Esto se puede evidenciar a través de un ejemplo. En toda reacción química la masa se conserva, es decir, o quiere decir esto, que la masa total de los reactivos va a ser necesariamente igual a la masa total de los productos. Por ejemplo, esta molécula, tenemos una molécula de hidrógeno, que hay 2 moles de esa molécula. Y tenemos de oxígeno para producir 2 moléculas o 2 moles de agua. Entonces, aclarar que se conserva la masa total. Sin embargo, los moles, las moléculas no van a ser los mismos. Por ejemplo, acá tenemos 2 moles y acá tenemos 1. Entonces, en total, habrían 3 moles de reactivos y acá tenemos 2 moles. En cambio, si hablamos de la masa, para el caso de los reactivos, hay 36 gramos, por ejemplo, y en los productos van a haber 36 gramos. La ley de la conservación de la masa establece que en los reactivos su masa va a ser igual a los productos, es decir, la masa. Cuando hablamos de los moles, no van a ser necesariamente iguales. Esto tiene referencia a la ley de conservación de la masa. Entonces, ¿cómo clasificamos a las reacciones químicas? Existen diferentes maneras de clasificarlas, no hay una forma definida, pero de manera más general existen estos 3 ejemplos, que vendría a ser el intercambio de energía, es decir, cómo se comporta la energía en forma de calor o en forma eléctrica o luminosa cuando ocurre una reacción química. El sentido de la reacción, que implica hacia dónde puede avanzar la reacción, y la transformación de la estructura, que ya indica una forma específica de ordenarse los elementos una vez ocurre la reacción química.
Así, por ejemplo, vamos a revisar la clasificación que corresponde al intercambio de energía. Entonces, el intercambio de energía agrupa principalmente a dos grandes tipos de reacciones. La primera de ellas es la reacción exotérmica, que implica o hace referencia a aquellas reacciones químicas que producen energía. Esta energía puede ser se caracteriza porque los niveles de energía de sus reactivos que con cierta cantidad de diferencia entre los reactivos. Por tanto, va a ser el menor. Existe el excedente de energía y por luz o en forma de calor o incluso de forma eléctrica. Dos mecanismos principales, las reacciones que surgen a nivel del ser humano. Entonces acá hay un ejemplo de la reacción química. Entonces tenemos, por ejemplo, los reactantes pasan a productos y durante este cambio se da la liberación de energía. Es decir, este ejemplo específico el sodio y el cloro para producir cloruro de sodio. Lo que conocemos es precipitado. Por ejemplo, tenemos un vaso precipitado para dar calor. Y si nosotros lo tenemos en las manos, por ejemplo, vamos a decir que calienta. Eso es debido a que de la energía. Recapitulando, nuestras términos son aquellas que puede ocurrir y ver en forma de luz o en forma de calor. Esto son las reacciones, en este caso las reacciones químicas, cuando ocurren, consumen energía. Entonces, en este caso, una característica va a ser que los obtenidos poseen mayores niveles de energía. Esta diferencia un excedente de energía tomado del ambiente. Entonces, acá se mencionan algunos usos en la industria a través de la industria también, por ejemplo, el uso del, no sé si ya las compresas frías, que generalmente son así como una bolsita a enfriarse. Entonces lo que sucede es que en el interior comienza a suceder una reacción química de tipo endotérmica. Entonces, como esta reacción química de orden, esto comienza a enfriar el calor de donde tenemos el cuerpo y va a comenzar a enfriar. Esa es una aplicación de este tipo de cambio térmico. En lugar de absorber, libera calor y eso hace que se sienta caliente.
Un ejemplo de reacción endotérmica es lo que tenemos acá, en donde el dióxido de carbono reacciona con acá tenemos luz solar como catalizador. Más adelante explicaré este concepto. Y cuando esto ocurre, absorbe energía. Entonces, esta reacción es una reacción que ejemplifica la de la fotosíntesis. El sentido de la reacción indica o define al primer grupo de reacciones que serían las reacciones irreversibles. Una reacción irreversible, ¿no? Una reacción irreversible es una reacción que se desarrolla en un solo sentido. La reacción ocurre hasta que se ha agotado algunos de los reactivos, generalmente el llamado reactivo límite. Entonces, este concepto reactivo limitante que está en menor cantidad, sino que el que está en menor relación a partir de la reacción química. Por ejemplo, tenemos este ejemplo donde el oxígeno reacciona con la glucosa. Sabemos que tenemos 6 moléculas de oxígeno y una de esta, una de glucosa. Por ejemplo, si tenemos en este caso 1 gramo de glucosa y 1 gramo, el reactivo limitante va a ser una mayor proporción. Entonces, en cantidad de masa están igual, requiere más de los para una vez ha terminado la glucosa, un excedente de oxígeno que ya no va a poder reaccionar. Entonces, la característica de las reacciones es que una vez pasamos de los reactivos hacia los productos, ya no es posible a partir de los productos generar los reactivos. Entonces, esto ya no ocurre, ya no puede ocurrir. Y esa es la concepto de reacción irreversible. El otro concepto, atendiendo el sentido es la reacción reversible, en donde se denomina reacción reversible a la reacción en la cual los productos de la reacción vuelven a combinarse para la doble flecha, una que indica la química, que sería esto de acá. Tenemos el ejemplo en donde el cloruro de sodio reacciona con el carbonato de calcio y produce de sodio, cloruro de calcio. Entonces, el sentido de la reacción, el primero, reacción directa. Pero, ¿qué es lo que reaccionar ahora a esos productos? Ocurre lo que tenemos en la reacción 2. Que a partir de los productos podemos volver a obtener los reactivos. Entonces, este es el concepto de reacción reversible para generar productos. Luego, a partir de los productos podemos los reactivos, pero directa y la reacción indirecta. Para este caso, la primera, la directa, y la segunda hace el hecho que tengamos un equilibrio dentro de un vaso de precipitados. Por ejemplo, tenemos el vaso de precipitados y tenemos estos componentes acá. Entonces,
Entonces, lo que ocurre en estas reacciones es que hay un constante de productos reactivos. Entonces, esto se da de forma molecular, no es perceptible en algunos casos, de cambio que define lo que es un equilibrio de tipo químico. Entonces, una vez definido la primera clasificación, tengo un par de preguntas. No sé si me las pueden responder en el chat o a través del micrófono. La primera de ellas dice que cuál es la principal diferencia entre las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas. La segunda es que la diferencia entre las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. ¿Alguna participación? ¿Alguna opinión? Las producen energía, mientras que las endotérmicas consumen esa energía. Excelente, correcto. Esa es una buena definición. Y en el caso de la segunda, La segunda sería de que las irreversibles no se pueden cambiar de orden, mientras que las reversibles pueden cambiar de orden. igual será las endotérmicas. Ok, gracias por sus participaciones, tanto a través del micrófono como entendido de forma correcta. No sé si tienen alguna duda referente a la clasificación de energía y el sentido de la reacción. Si no, más adelante para avanzar en la siguiente clasificación, que sería atendiendo la transformación de la estructura. Esta vendría a ser como la clasificación más general, la más común que se suele ver en algún texto. Entonces, la clasificación de las reacciones químicas, cuando atendemos la transformación de la estructura, se divide en principal, la primera de ellas es reacción de síntesis. El concepto de reacción de síntesis es aquella reacción que ocurre cuando un elemento o compuesto reacciona o se combina con otro elemento para formar un compuesto. Entonces, cuando esto ocurre, se afirma que se ha sintetizado una nueva sustancia. Esta nueva sustancia generalmente es un compuesto. Entonces, la estructura general es A más B produce AB. Entonces, tenemos dos ejemplos. El de ellos, el sodio reaccionando con el cloro para formar cloruro de sodio. Entonces, revisemos el concepto. Dice que cuando un elemento o un compuesto, acá tenemos un elemento, sodio, tenemos un elemento molecular, se puede tomar como compuesto, dado que no es una molécula, no es un elemento en sí, y lo que viene a ser directamente un compuesto, que es el cloruro de sodio. El siguiente ejemplo es similar, tenemos el magnesio que reacciona con el oxígeno para producir óxido de magnesio. Entonces, este es el concepto de reacción de síntesis. Su palabra indica utilizar un producto químico o un compuesto químico a partir de reactivos que pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Acá hay una clasificación general, no sé si esta la tienen en su material, pero si le pueden tomar captura, es importante estos esquemas. Todos estos esquemas corresponden para reacciones de síntesis.
Así, por ejemplo, tenemos el caso de un metal y un oxígeno, forma. Lo que nos forma es un óxido metálico. Tenemos el ejemplo, el mismo anterior. Otro esquema de reacción es un no metal más oxígeno. ¿Qué es lo que nos forma? Nos forma un óxido no metálico. El ejemplo es azufre más oxígeno produce dióxido de azufre. El siguiente esquema, metal más un no metal. ¿Qué es lo que obtenemos con el metal al hacer reaccionar un metal con un no metal? El ejemplo es el anterior, entre el cloruro de sodio, entre el cloro y el sodio. Un óxido metálico más agua produce un hidróxido o una base. En el ejemplo tenemos óxido de sodio más agua y produce el hidróxido. Y el último, el óxido no metálico más agua produce un oxiácido. Entonces, bajo todos estos esquemas tenemos todos estos ejemplos de reacciones que corresponden a síntesis. Otra forma, la otra tipo de reacción química, atendiendo el concepto de transformación de estructura, se refiere a la opuesta, a la síntesis, que sería la descomposición, en donde la reacción de descomposición se define como la reacción en la cual dos o más productos se convierten, en la cual a partir de un producto se convierten dos o más elementos compuestos. Acá tenemos el esquema general de la reacción, en donde AB corresponde a un reactivo, pero un compuesto. Entonces se descompone en sus elementos, que pueden ser también elementos como tal, o pueden ser compuestos. Tenemos ejemplos en donde una molécula de agua se descompone en sus elementos, que vendría a ser el hidrógeno y el oxígeno. Y el siguiente ejemplo, el óxido de mercurio, que se descompone en mercurio y en oxígeno. Entonces, en la síntesis se obtenía lo que era un producto, y este producto podía ser un compuesto. En este caso es lo inverso, a partir del compuesto obtenemos los reactivos. Entonces, algunos óxidos metálicos se descomponen en el metal libre y el oxígeno por efecto del calor, y otros producen otros óxidos. Estas son como ideas generales correspondientes a esta reacción. Existen algunos óxidos que son estables y no se descomponen por calentamiento. Los carbonatos se descomponen por calentamiento para producir dióxido de carbono, y hay diversas reacciones de descomposición de cloratos, nitratos y agua. Entonces, tengo un par de preguntas que me gustaría que me compartieran su opinión. La primera de ellas es ¿qué producto tenemos de un metal más un no metal? Esto estaba en el esquema de reacciones que les mostré. Bueno, por ahí me respondieron ya una sal, y es la respuesta correcta. Y la siguiente es que en una reacción de descomposición, los productos son elementos, o sea, lo que obtenemos son elementos o son compuestos. Perdón, aquí hay un error. Elementos o compuestos. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? El esquema de descomposición era que teníamos A, B, y al descomponerse obteníamos B. Entonces, acá tenemos en una reacción de descomposición estos Es cierto. son elementos o compuestos. Por ahí me respondieron que son ciertos. Es correcto, porque acá podrían ser
Por ejemplo, un- una molécula de oxígeno y eso ya puede clasificarse como un compuesto en sí. Entonces, ¿alguna duda referente a la primera clasificación? Si no, avanzamos a la siguiente clasificación. Bueno, le daremos continuidad a la clasificación y tenemos acá ya un tipo de reacción un poco más interesante, que es la reacción de desplazamiento. Eh, Suele llamarse también reacción de sustitución simple, y es una reacción en la que un elemento se sustituye por un compuesto. Es decir, partamos del esquema de reacción: A más B más BC produce AC más B. Entonces lo que ocurre es que este elemento ha sustituido a B, es decir, lo ha desplazado, y ese desplazamiento genera un compuesto que sería AC, y se tiene también B de forma individual. Entonces se le llama sustitución simple porque simplemente se da una, en donde se dan dos. Pero para este caso tenemos el ejemplo de sulfato de cobre cuando reacciona con el hierro. Entonces, lo que ocurre es que el hierro dentro de esta reacción desplaza, y el cobre se tiene de manera individual acá, y ahora tenemos sulfato de hierro. Es decir, teníamos sulfato de cobre, pero por el desplazamiento que le hizo el hierro al cobre, ahora tenemos sulfato de hierro. Y el cobre en forma pura. O el otro ejemplo es en donde el zinc hace acá hay una flecha, en donde el zinc le hace un desplazamiento, según vemos, sería a esto, y acá tendríamos HCl, que sería el ácido, perdón, aquí sería hidrógeno. Entonces el zinc ha desplazado al hidrógeno molecular. Entonces, por eso se le conoce como desplazamiento. Nuevamente, tomando la estructura de reacciones, tenemos, eso también, si gustan le toman captura, aunque algunas son por ejemplo, esta ya tienen, pero algunas cambian un poco. Si combinamos un metal más un ácido, lo que vamos a obtener es hidrógeno y sal. Es decir, esta estructura corresponde a las reacciones de desplazamiento. Entonces tenemos zinc y vemos que lo que hace es desplazar al hidrógeno. Entonces el hidrógeno se separa y tenemos un compuesto diferente. Metal más agua nos va a producir hidrógeno más un hidróxido de metal, un óxido de metal. Así, por ejemplo, el metal que tenemos presente acá es el sodio, y lo que hace es el desplazamiento al oxígeno, al hidrógeno. Entonces tenemos el hidrógeno de forma individual y tenemos un hidróxido. Sería hidróxido de sodio. El ejemplo de metal más sal, obtenemos siempre un metal y una sal, pero ya no es la misma sal. Por ejemplo, acá tenemos el sulfato de cobre, que es una sal, y acá el sulfato de hierro, que ya es otro tipo de sal. Siempre tenemos un metal, que sería el hierro en el caso de reactivos, y en los productos tendríamos el cobre. Y la última estructura es un halógeno, y al combinarlo con la sal de un hidrácido halógeno, produce, aquí tiene que ir un cito, produce la sal de un hidrácido más el halógeno.
Entonces acá tenemos cloro y acá tenemos bromo. Acá tenemos bromuro de sodio y acá tenemos cloruro de sodio. Entonces, ¿qué más corresponden a las reacciones de desplazamiento? Entonces, lo que genera esta estructura es como una idea es casi imposible conocer todas las reacciones químicas, pero si tenemos estos esquemas, tenemos una idea de qué nos va a producir cuando combinamos determinados elementos o compuestos. Entonces, este desplazamiento se da atendiendo con la actividad química, que genera como una idea de qué tan fuerte, digamos, reacciona o qué tan fuerte interactúan dos elementos. Por ejemplo, acá si hay un elemento, un compuesto que tenga sodio, le ponemos a reaccionar con uno que tenga magnesio, no lo va a desplazar porque en esta escala el sodio está arriba del magnesio, entonces no va a ocurrir la reacción. Pero si sería el caso contrario, tenemos un compuesto que tenga magnesio y lo ponemos a reaccionar con sodio, va a ser un desplazamiento fácil, porque la actividad del sodio es mayor. Entonces, este es como el concepto que se puede manejar para saber en qué casos sí lo va a desplazar y en qué casos no. También, en cierta manera, está bien relacionado con el carácter metálico de los elementos. Siguiendo con la transformación de la estructura, está la reacción sobre desplazamiento, en donde es algo similar a la anterior, con la diferencia es que ahora la estructura es un poco diferente. El concepto que se maneja es para las reacciones de doble desplazamiento, también llamado sustitución doble. La anterior era sustitución simple o de intercambio o reacción de metotasis. Suceden cuando las partes de dos compuestos iónicos, punto importante que hace referencia a compuestos iónicos, se intercambian produciendo dos compuestos, ¿no? Entonces, acá si se fijan, tenemos A más un compuesto, B más D. Entonces, se da un desplazamiento en ambos. Si vemos, por ejemplo, en el primero, B es desplazado por D. Entonces, tenemos A. Y en el segundo, como D se desplazó, B pasa para acá. Tenemos DC. Entonces, como ejemplo, podemos ver acá el hidróxido de sodio reaccionando con ácido clorhídrico. Entonces, tenemos sodio e hidróxido. Acá el cloro desplaza el hidróxido para formar el cloruro de sodio. Y luego este oxígeno libre viene hacia acá para formar una molécula de agua. El siguiente ejemplo, tenemos óxido de cobre y siempre ácido clorhídrico, pero al reaccionar se da en ambos reactivos. Por ejemplo, el oxígeno es desplazado por el cloro. Entonces tenemos ahora cloruro de cobre y el hidrógeno que quedó libre acá forma la molécula de agua. Entonces, en ambos reactivos se da ese desplazamiento, a diferencia del anterior, que generalmente se daba en uno de los reactivos. Acá se da en ambos. Por eso se le llama sustitución doble. También existe como otra clasificación de las reacciones de doble desplazamiento, o otros conceptos que son importantes. La reacción de precipitación y la reacción de neutralización. Existe un tercero que voy a comentar,
que es la reacción redox. Creo que ese es un concepto común porque en bachillerato se ve el tema de reacción redox. Estos no estoy seguro si los han visto, pero vamos a definirlos acá. Entonces, una reacción de precipitación sucede cuando dos compuestos iónicos acuosos forman un compuesto iónico que no es soluble en agua. Entonces, si se fijan, acá estamos hablando de compuestos iónicos. Eso es muy importante por las características que tienen los compuestos iónicos. Entonces, acá hay un ejemplo de hidrato de plomo en forma acuosa. A reaccionar con el yoduro de potasio, obtenemos este compuesto que es totalmente diferente a este. Siempre es un compuesto iónico, pero eh, ya tiene características diferentes. Y obtenemos Hola, José, ¿me escucha?
Hola, me sacó de la reunión la aplicación. Hola. No sé, pero la aplicación se me cerró en el teléfono y en la computadora. Ah, sí, sí, no sé qué pasó porque igual así me pasó a mí. Lo voy a poner como moderador. Sí, se ha quedado como congelado. Pero me aparecen aspirantes activos, ¿verdad? Sí, 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 pero está saliendo, aparece desconectado. Hoy se me escucha, ¿verdad? Sí. sí, hoy Tenía sí. problemas con el micrófono. Ah, Ajá, sí. Elmer, Sí, ahorita ingresaste, bueno, con el teléfono, o siempre con la máquina. ahorita solo con la máquina estoy. Ujú. Vaya, lo que vamos a hacer, si querés, podemos probar. Voy a sacar con el que estabas compartiendo y volver a intentar ingresar. Me salgo entonces. Es que sale, aparecen como si has ingresado dos veces, digamos, con dos usuarios. Entonces, uno de ellos tiene problemas al que voy a sacar para que puedas compartir con el otro. Va a probar a compartir ahorita con el que está. Uy, espérame, Dale, dale, no hay problema. me equivoqué. Mm, sí, pues. Las disculpas del caso, ¿verdad? Para los aspirantes, pero no se preocupen ya. Vamos a solucionar sí, para que puedan continuar con el desarrollo de su clase. No se preocupe. Hoy sí ya puedes compartir. Y la cámara, Los aspirantes, si nos pueden ayudar, nos pueden decir si ya pueden visitar también la presentación. Todavía no se mira nada. Sí, ya. Ok. la Va, cámara ya no la enciendo. eh, eh, no sé, no te estaba dando problema. Si no, continúas en la cámara, creo yo que. No, pero yo no creo que ese sea el problema, la verdad. Podría. Bueno, voy a continuar así. Bueno, ahí decide usted, Astrid. sí, sí. Sí, ahí que. Pues la enciendo. Sí. No, yo creo que no hay Bueno, La pero problema enciendo. que continúe así. Ok. bueno, pues te diría dónde te habías quedado, hermano. Ya ahorita ya se ve bien y creo que todos se pueden escuchar. No me equivoco. Así que todo bien. Ok, hablaba de las relaciones de precipitación y de neutralización. Entonces, vamos a ver, teníamos, hablaba acá que siempre se daba un desplazamiento. La diferencia era que acá se forma un precipitado. Entonces, por eso se le llama de precipitación, que vendría a ser este. El otro, la otra como forma especial de este tipo de reacciones es el tipo de neutralización, en donde se da una neutralización entre un ácido y una base. Entonces, el ejemplo que tenemos acá siempre nos va a evidenciar un desplazamiento. Si se fijan, acá el hidrógeno es desplazado por el sodio y tenemos este compuesto nuevo en donde ya se ha dado esta neutralización, en donde acá tenemos un hidróxido
este va a ser una base y este va a ser un ácido. Entonces, al reaccionar, tenemos agua, que es neutral, y tenemos fluoruro de sodio. Entonces, por eso se le llama deneutralización, porque un ácido neutraliza a una base. Entonces, siempre se da ese desplazamiento a la hora de reaccionar. Entonces, tenemos acá una parte de preguntas, pero antes de ello, les mencioné acá atrás que aparte de precipitación y neutralización, estaban las redox. Entonces, este concepto de reacciones redox hace referencia a un intercambio de electrones en donde un elemento, un reactivo, se oxida y el otro se reduce. Y de ello se origina el nombre de redox. Redox, la reducción, y ox, la parte de oxidación. Entonces, esto les va a ayudar a responder la primera pregunta. En una reacción de precipitación hay transferencia de electrones. ¿Esto es cierto o es falso? Entonces, precipitación era donde se daba un compuesto no soluble. Entonces, no sé si alguien me quiere compartir su opinión de esta pregunta. Y la segunda de ellas es que uno de los productos en las reacciones de sustitución simple es un elemento. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? ¿Alguien que desea? Bueno, en el caso del primero, la transferencia de electrones se da únicamente en la redox. Por tanto, la primera es falsa. Entonces es falso. Entonces, la segunda, uno de los productos en las reacciones de sustitución simple es un elemento. Entonces, ¿esto es cierto o es falso? Para responder, regresemos atrás. Acá tenemos sustitución simple. Vemos que uno de ellos es un elemento. Por tanto, esto es cierto. Entonces, no sé si tienen alguna duda referente a esta parte 2 de la transformación. Si nos hacemos un pequeño resumen para poder dar por finalizado la videoconferencia. Hablamos inicialmente que las reacciones químicas se producían cuando las sustancias sufren cambios fundamentales. Se consume una o más sustancias al mismo tiempo que se forman una o más sustancias. Es decir, el concepto de reacción química es la creación de nuevas sustancias debido a una reorganización de los elementos que están reaccionando. Las reacciones químicas se podían clasificar según el intercambio de energía, según el sentido de la reacción y la transformación de la estructura. Cuando hablábamos de intercambio de energía, esta energía generalmente en forma de calor, hacíamos referencia a las reacciones químicas clasificadas como exotérmicas, que eran aquellos que liberaban calor, y las endotérmicas, que eran aquellas que absorbían calor. Cuando hablábamos del sentido de la reacción, que hablábamos de las flechas, estábamos hablando de las reacciones reversibles e irreversibles. Las reacciones reversibles solo tenían un sentido y no podíamos, aparte de los productos, volver a los reactivos. En las reacciones irreversibles existe una doble flecha que me está indicando que a partir de los reactivos genero producto y a partir de este producto puedo volver a generar los reactivos. Y la última clasificación se hablaba acerca de la forma o de la estructura que se modificaba.
El primero de ellos, la reacción de síntesis, que era a partir de elementos formamos un compuesto que estaba constituido por estos elementos. La reacción de descomposición, que era el caso opuesto, en donde a partir de un producto, a partir de un reactivo, perdón, que era un compuesto, vamos a obtener un elemento o un producto, pero que ya se originaba a partir de la descomposición del reactivo original. Y las reacciones de sustitución, que eran dos. La primera de ellas una sustitución simple y la segunda una sustitución doble. La primera simplemente un elemento desplazaba a un elemento de un compuesto para formar un compuesto nuevo. Y en la segunda teníamos dos compuestos y se daba una especie de intercambio entre los elementos para formar nuevas sustancias. Dentro de la sustitución simple había tres principales, tres principales reacciones, que sería el ácido base, la reacción redox, que se comentó que se da la transferencia de electrones, y las reacciones de precipitación, que era cuando un compuesto no soluble se precipitaba. Entonces, no sé si tienen alguna inquietud. Bien, las disculpas del caso por las fallas técnicas, ¿verdad? Muchas gracias por su explicación. Pues de nada. Recordarles que es importante que participen en los foros del curso para poder aclarar algunos conceptos que tengan y desearles la mejor de las suertes en su examen y que espero que puedan ser parte de la Universidad de Salvador el próximo año. Gracias por la atención prestada y que pasen una feliz tarde.